El extraño niño mono. Capítulo 20. Un nuevo hogar. Cabalgando por el bosque a caballo, Gohan recordó brevemente su hogar. Los árboles se parecían bastante a los de su infancia, los pájaros cantaban y se oía a los bichos corretear entre la maleza, y allí estaba, dirigiéndose a un buen entrenamiento de ki al estilo tradicional. Bueno, quizá no fuera el mayor fanático del entrenamiento, pero había pasado muchos años haciéndolo por necesidad, y estaba intentando recordar los fundamentos. En definitiva, no le sorprendió cabalgar con una sonrisa. En parte, también gracias a su compañía. Y claro, ahí estaba yo, desesperada, corriendo por el suelo a toda velocidad mientras este titán me alcanzaba, y Mike estaba allí parado, poniendo los ojos en blanco. En una muestra de experiencia, Il se movió las manos con entusiasmo mientras contaba su historia. Su caballo no cambió el ritmo en lo más mínimo. Vaya. ¿Pero no estabas en peligro? Oh, no. Bueno, pensé que sí, pero desde donde estaba Mike, podía ver cómo la casa tenía la cosa clavada, así que solo me vio gritando y a tientas porque un titán estaba justo cerca de mí. Il se sonrió alegremente al recordarlo. Sin duda, debió ser tan aterrador en el momento como ella lo hizo parecer, pero algo que Gohan había aprendido rápidamente al alcanzarla en su viaje era cuánto se esforzaba por reírse de la vida. Quizás fuera resultado de la experiencia cercana a la muerte de la que la había salvado, o quizás simplemente era una actitud que todos los exploradores desarrollaban con el tiempo. Por la forma en que Petra también se reía, sospechó que podría haber sido esto último. ¿No fue esa misma noche que lo acorralaste y se pusieron a gritar?, preguntó, apartándose el pelo rojizo con indiferencia mientras miraba a Ilse de reojo. Bueno, grité. Se quedó ahí parado, observándome hasta que se calmó. Me dio una buena reprimenda después, ya que es mi oficial al mando, pero creo que esa noche empezó a verme de otra manera. Il se sonrió con cariño, con una mirada distante mientras pensaba en su novio. ¿Quieres decir que empezó a mirarte el trasero?, bromeó Petra, quien inmediatamente farfulló y reprendió a la mujer, quien rió a carcajadas ante la reacción. Gohan escuchó a Ilse llamar inapropiada a Petra, y tuvo que admitir que él también se sorprendió. Su infancia había sido muy tranquila en comparación con cómo hablaban muchos militares que conocía, aunque ya había oído cosas similares en el entrenamiento básico. Los hombres, obviamente, habían sido los más ofensivos, con Jin, Reiner, Connie e incluso Marco haciendo comentarios sobre las mujeres con las que entrenaban. ¿Quién era la más guapa? ¿Quién parecía tener más probabilidades de salir con alguien? ¿Cuál de ellas era la más solicitada? Todo tipo de temas. El nombre de Trista sonaba mucho, de mucha gente diferente, aunque Reiner era quizás el que más ruido daba. Mi casa era quizás la segunda más popular. Era imposible adivinar quién era su mayor apoyo, y aunque surgió lo extraño que a mucha gente le parecía su devoción por Eren, a pocos les molestó. Quizás lo atribuyó a una charla superficial, pero al parecer Sasa bajó un poco por su obsesión con la comida y su comportamiento un tanto extraño a veces. Eso no impidió que la gente comentara sobre ella y los demás de forma más poco sutil. Para sorpresa de Gohan, las mujeres habían sido igual de malas. Ymir era, obviamente, una de las peores, pero muchas otras hablaban. Recordaba haberlas oído hablar de los chicos, excepto de Ymir, y de cuál de ellos era el más guapo. Para la eterna consternación de Jin, si alguna vez se enteraba, su nombre no se mencionaba mucho, salvo para ser rechazado, principalmente por su actitud pomposa y su descarada cobardía, y no por las palabras de ellas. De hecho, la clasificación entre chicos y chicas era bastante similar, con uno que destacaba sobre el resto y algunos notables aquí y allá. Reiner parecía ser su favorito. Grande, corpulento y amigable, había oído suficientes ideas sugerentes sobre a dónde podría llevar un abrazo suyo. Aún así, se preguntaba qué tan natural era que las chicas hablaran así, considerando que conocía a bastantes que no parecían interesadas en todo eso. Trista solo hablaba cuando le sacaban sugerencias, seguidas rápidamente por dramáticos sonidos de traición de Ymir. Annie obviamente se callaba cada vez que alguien lo mencionaba, aunque alguien la había visto sonrojarse una vez y comenzaron a circular rumores de que, de hecho, le tenía el ojo puesto a alguien. Mi casa también había estado igual de callada, pero algo más parecido a la apatía que a la reserva de Annie. Solo hablaba realmente cuando negaba sugerencias sobre ella y Eren, y aunque muchas de las chicas y chicos no se lo tragaron, Gohan sí. La forma en que lo miraba no parecía romántica en absoluto. No es que Gohan supiera nada de romance. Rayos. Ni siquiera había tenido una cita.
Incluso Konie lo había hecho, aunque, claro, había sido una cita bastante compasiva por parte de Mina, quien, sin duda, no había estado nada contenta al regresar esa noche. En serio, todos pensábamos que Mike se jubilaría soltero, o que tenía una familia secreta de la que nunca nos habló. Continuó Petra, tras haber calmado a Ilse lo suficiente como para volver a hablar. Vamos, un tipo de su edad en un trabajo tan peligroso como este sin tener hijos. ¿Qué probabilidades hay? Ilse frunció el ceño ante la leve reprimenda de su amante y se llevó una mano al pecho con orgullo. Bueno, quizá solo estaba esperando a la chica adecuada. Ven y grítale, bromeó Petra, lo que hizo que Ilse apretara los dientes dramáticamente. Vamos, Petra, todos sabemos que gritar es el lenguaje del amor. Gohan se unió, abriendo los brazos y dejando que su voz resonara. ¿Qué es el amor verdadero sino el deseo de proclamar tu corazón a alguien para que todo el cielo lo escuche? Petra resopló y rió, mientras Ilse hacía pucheros entre las dos. Aquí vengo, uniéndome a mis dos amigas en un encantador paseo por el bosque, solo para que me molesten todo el camino. Gohan, sin embargo, pudo ver su sonrisa y se permitió reír, antes de detenerse bruscamente al oír a alguien gritar delante y ver un pequeño chorro de sangre. Uf, supongo que me encargaré de esto. Vuelvo enseguida, chicos. Petra aflojó las riendas y se adelantó para encargarse de lo que hubiera pasado. Gohan incluso le lanzó a Ilse una mirada inquisitiva, y ella pareció confundida antes de darse cuenta de algo. Ah, creo que no te lo había dicho nunca. Petra es la médica del escuadrón de operaciones especiales, así que cuando alguien resulta levemente herido, es ella quien debe curarlo. Se acercó un poco más. Pero no te dejes engañar, es igual de peligrosa que los demás. Por su trabajo, suele ser de apoyo, así que solo tiene 10 bajas de titanes en solitario. Impresionante comparado con la mayoría, pero no mucho comparado con su equipo. En bajas de equipo, sin embargo, llega a 48. ¡Guau! Gohan tampoco lo subestimaba. Era realmente impresionante. Con las bajas en la guarnición de Trost, algunos soldados ni siquiera habían podido matar a un solo titán antes de que su vida fuera trágicamente truncada, así que llegar a 58 era increíble. Y con tantos de ellos siendo asesinados en equipo, su capacidad de trabajo en equipo debe ser asombrosa. Eso es impresionante. ¿Y los demás? Se detuvo a pensar un momento, antes de empezar con un hombre cerca de la cabeza del grupo, señalándolo como el que se sostenía la boca sangrante cerca de Eren. Oluobozad, allá, lleva 39 muertes en solitario y 9 en equipo. Movió la mano ligeramente y señaló a otra persona, esta destacaba por su cabello rubio recogido en un moño. Ese de ahí es el Jin, el segundo al mando de Levi con 14 muertes en solitario y 32 en equipo. Y justo a su lado, señaló al caballo junto a él, donde un hombre de cabello castaño cabalgaba estoicamente, está Gunther Schultz. Lleva 7 muertes en solitario y 40 asistencias. ¡Guau! Gohan sintió un gran respeto por quienes lo rodeaban, quienes habían demostrado ser unos asesinos de titanes excepcionalmente capaces. Si sus habilidades se transferían al control del ki, no habría ningún problema. Tienes razón. Son los mejores de los mejores por algo, dijo Ilse con orgullo. Era un orgullo indirecto, un orgullo por las habilidades que su regimiento había logrado desarrollar y permitir que florecieran. Ya lo sé. ¿Y tú, Ilse? ¿Cuántos tienes? ¿Y yo? Parecía genuinamente sorprendida de que le preguntara, y por un segundo pensó que parecía casi avergonzada. Si esperaba que no le impresionara porque no era de las mejores, se equivocaba de pleno. Para él, el simple hecho de haber sobrevivido tanto tiempo significaba que era fuerte. Bueno, supongo que depende de cómo lo mires. Supongo que estaría en torno a 2 muertes en solitario y 22 en equipo. ¡Guau! Bien hecho, Ilse, es increíble. ¿Cuántos antes de que te asignaran al equipo de Mike? Preguntó una voz a sus espaldas, y los dos se giraron para ver al capitán Levi cerrando la marcha. Había estado tan callado desde el inicio del viaje que Gohan casi lo había olvidado. Solo las 3 bajas del equipo, señor. Bueno, eso sí que fue sorprendente. Se preguntó qué habría cambiado en su nuevo equipo para que ascendiera tan rápido. No lleva la cuenta de sus bajas, ¿verdad, señor? El hombre apartó la mirada con cierta molestia. Era evidente que le habían preguntado su récord demasiadas veces como para que le importara. No, no lo hago. Se giró para mirar directamente a Gohan. ¿Y tú, Son? ¿Llevas la cuenta? No propiamente, señor. Creo que ronda los 50.
Oyó a Ilse jadear y empezar a cantar sus alabanzas, pero si el capitán Levy reaccionó de alguna manera, no lo demostró. En cambio, asintió con la cabeza hacia mi casa, que cabalgaba junto a Eren en una escena demasiado familiar. ¿Y a Kerman? ¿Y ella qué? No sé, tendría que preguntarle, señor. Gohan sintió una oleada de incertidumbre y la necesidad de intentar defenderla de la acusación inexistente. Pero he oído que le fue muy bien en Trost. Tiene al menos unas cuantas bajas en solitario y en equipo por ayudar en la evacuación. Gruñó sin comprometerse, apartando la mirada para contemplar la vista, al igual que Gohan. El antiguo castillo aún era digno de admirar a pesar del evidente desgaste. Era único, proveniente de algo que había sido usado y maltratado para su propósito original, antes de ser abandonado al paso del tiempo. Gohan recordaba las historias que su padre le contaba de niño, y en especial una sobre cuando estaban en el castillo de alguien llamado Pilaf. Si bien su padre no tenía una memoria perfecta, la forma en que lo describió se parecía mucho a lo que veía allí. Trotaron hacia las semiruinas en un tono más silencioso que antes, Gohan callado mientras contemplaba la vista de su nuevo hogar durante al menos el próximo mes, mientras que el resto también estaba contemplando la vista o mirando cómo Petra ayudaba a Orbo a bajar de su caballo y le revisaba la boca. Cuando Gohan por fin bajó y se estiró, se sorprendió al ver que Ilse no lo hacía. Volviéndose hacia ella, le preguntó por qué seguía sentada cómodamente en su caballo. Oh, no conoces la reputación del capitán Levy, ¿verdad? Continuó ella cuando él negó con la cabeza. El capitán Levy es un completo maniático de la limpieza. Incluso se limpia la sangre de Titán, no soporta lo mucho que tarda en desaparecer. En un lugar como este, seguro que lo primero que hará es mandarlos a fregar de arriba a abajo, así que tendrán que perdonarme si no me apetece quedarme. Ya tengo bastante con limpiar. Se rió con buen humor. Aunque no recordaba que su madre fuera igual, había pasado por tareas de limpieza en el entrenamiento básico tanto como cualquier otro recluta, y sabía lo mal que podía ser a veces. Me parece bien. Supongo que esta será la última vez que te vea hasta la expedición, ¿no? Tal vez. Sonrió con tristeza. Pero incluso así, no hay garantía de que trabajemos cerca. En la ruta antigua había algunos lugares donde todos parábamos para cuidar de los titanes que atraíamos, así que quizá nos hubiéramos visto en acción. Pero con la nueva ruta que tomemos, ¿quién sabe? Se encogió de hombros y se giró para rebuscar en su alforja. Asegúrate de escribirme y mantenerme al tanto de todo lo que puedas, sin secretos, por supuesto. Pero estoy segura de que puedes decirme quiénes son los representantes de la guarnición y la policía militar cuando lleguen. Además, te dejaré un regalo. Sacó una cajita y se la entregó, quien la recibió sorprendido. Su sorpresa fue aún mayor al abrirla y ver una medalla brillante mirándolo fijamente, la primera que había tenido. La medalla al valor, en reconocimiento a tu valentía en Trost, explicó. Otorgada por el mismísimo comandante Pixis, solo que con tu pequeño cambio de planes, el comandante Erwin fue informado justo antes de partir, y me concedió el honor de entregártela en lugar de una gran ceremonia y retrasar el traslado al castillo. Felicidades, Gohan, estoy muy orgullosa de ti, y el comandante Pixis también. Aunque esté un poco decepcionado, cambiaste de opinión. Wow, gracias Ilse. Esto significa mucho para mí. Lo observó todo. Un diseño básico, pero que resaltaba su sencilla elegancia. Un rectángulo de metal plateado con un pájaro dorado superpuesto por un escudo en el centro, con una cinta roja y negra sujeta. Pensó que no sabía cuándo, dónde ni cómo ponérselo, pero estaba seguro de que podría preguntarle a alguno de los demás, y lo cerró con un suspiro de agradecimiento. Gracias de nuevo, Ilse. Ni lo menciones, chico mono. Ahora, si me disculpas, necesito salir de aquí antes de que el capitán Levy me engañe, ya que ahí viene. Ella chasqueó las riendas y se alejó a trote rápido, retomando el ritmo al volver al sendero. Mientras la veía desaparecer, oyó al hombre acercarse por detrás. Cadete Son, hay artículos de limpieza dentro. Ponte a trabajar, y mañana empezaremos el entrenamiento. El sonido de cepillos y escobas en acción mientras el escuadrón se ponía a trabajar era casi placentero. Encorvado, con un cepillo en la mano y un cubo de agua a su lado, había algo casi relajante en todo aquello. Aunque Gohan dudaba de cuánto pudieran mejorar el estado del castillo, ya que no contaba con productos de limpieza avanzados como el detergente, al que aún estaba acostumbrado en su mundo, el pasillo ya lucía muchísimo mejor. Había tenido que cambiar el agua más veces de las que quería contar, e incluso ahora se acercaba de nuevo a un repugnante color verde parduzco, pero seguía progresando. Además, no estaba solo.
Fregando el suelo a su lado estaba Mikasa, a quien le habían dado el mismo trabajo que a él a pesar de su sugerencia inicial de ayudar a Eren a limpiar una de las habitaciones de arriba. El hombre simplemente la rechazó de plano y le dio otro trabajo en su lugar, pero Eren había expresado su disgusto por su sugerencia, gimiendo y gimiendo de una manera que hizo que los demás del escuadrón Levi lo miraran raro. Ellos, a diferencia de él, no se habían perdido la mueca de vergüenza de Mikasa ante su reacción, lo que le recordó que en algún momento necesitaba hablar con ella sobre eso otra vez. Desafortunadamente, tendría que ser en otro momento, pues vio a Eren dirigiéndose hacia ellos, y solo sostuvo brevemente su mirada antes de entrar en la habitación contigua donde se encontraba el capitán. Ya terminé con lo de arriba, señor. Sí, si me permite preguntar, capitán, ¿dónde se espera que duerma? Tu dormitorio está en el sótano. ¿En serio, el sótano? ¿El sótano? Pero, señor, ¿otra vez? Bueno, era bueno saber que Gohan y Eren pensaban igual sobre lo indeseable que era esa perspectiva. El lugar aún no estaba limpio, pero Gohan había visto lo suficiente como para saber que no iba a volverse feo con una simple limpieza. Nuestra opción más segura. Tus habilidades están lejos de estar bajo control, podrías volverte titán mientras duermes. Una de las condiciones para tener tu custodia es que te mantenga bajo estricta seguridad, mañana, tarde y noche. Por mucho que a Gohan le molestara el hombre, era difícil negar que no era inteligente en su trabajo. No era cómodo, pero al menos no parecía malicioso. Mientras estemos en el mundo de los sueños, estarás atado. Esa es la regla. Señor, ¿dónde me alojaré? Preguntó Mikasa desde el suelo, tras haber llegado a la puerta lo suficiente como para poder ver al hombre. Estarás con todos los demás en el segundo piso, Ackerman. Si quieres vigilarlo por la noche, está bien, pero si estás en este escuadrón, te comportarás como tal. La voz del hombre era sorprendentemente seria, y Gohan tuvo la sensación de que la presencia de Mikasa en su equipo le molestaba más de lo que había dejado ver al principio. Primero eres miembro del escuadrón de operaciones especiales, y después la madre del niño. Tanto Eren como Mikasa se enfadaron ante el comentario, pero él no se echó atrás, sino que se volvió hacia Eren. Revisaré tu trabajo, me haré cargo aquí, lo quiero impecable. Salió de la habitación sin decir nada más, dejando a Eren y Mikasa conversando en silencio. La conversación terminó con Eren resoplando y dándose la vuelta, molesto, mientras Mikasa volvía a fregar, aunque con mucho menos entusiasmo que antes. El incómodo silencio que siguió fue roto por la llegada de una chica de pelo naranja que le resultaba familiar, apoyada cómodamente contra el marco de una puerta con una escoba en la mano. No hay necesidad de verse tan desanimados, muchachos, el capitán Levi es así con todos. Grosero, menospreciador, arrogante. Casi espetó Mikasa, sin duda su frustración solo parcialmente dirigida al hombre en cuestión. Mikasa. La reprendió Eren, con su decepción un poco reforzada por el ceño fruncido que se dibujó brevemente en los labios de Petra. Lo admito, visto de cerca, el capitán Levi no parece el héroe que dicen. Para empezar, es mucho más bajo y un poco temperamental. No tiene precisamente lo que se llamaría gracia social, bromeó, y ambos se relajaron visiblemente un poco antes de que Petra se pusiera seria. Pero es el capitán por una razón. No se trata solo de lo peligroso que es personalmente, sino que se preocupa por la gente bajo su mando. Nosotros, su escuadrón. Se giró hacia Mikasa. Todos aquí hemos demostrado nuestra valía durante mucho tiempo, y haremos lo que sea necesario por la humanidad. Desde su perspectiva, no estás dispuesto a hacer eso. Todos saben que tu prioridad es Eren, y si la gente no puede confiar en tus habilidades ni en que sigas órdenes, estás poniendo en peligro la vida de mucha gente. Mikasa dejó de fregar, con el rostro oculto y una reacción desconocida. Sin embargo, antes de que el silencio se prolongara demasiado, Petra se relajó un poco. Perdón por sonar tan dura, pero todos estamos muy estresados con lo que está pasando. Nunca se había hecho algo así y, bueno, la gente está nerviosa, así que se pone de mal humor. Espero que con el tiempo te des cuenta de que no todos somos tan serios todo el tiempo. Está bien, susurró Mikasa, para sorpresa de Eren. Lo siento. Dicho esto, volvió a fregar, dirigiéndose a los escalones que tenía delante. ¿Qué pasa? Se oyó una voz severa desde arriba mientras el capitán Levi bajaba las escaleras. Rápidamente, Petra y Gohan volvieron a limpiar. Este último estaba demasiado distraído por la conversación como para hacer varias cosas a la vez. Les hizo caso omiso al pasar junto a ellos, con cuidado de no tocar las manchas de humedad del trabajo de Gohan y Mikasa. Tu limpieza es lamentable. Vuelve arriba ahora.
Eren pasó dócilmente mientras la mirada pétrea de Levi lo seguía, antes de regresar a la habitación y notar algo por la ventana que lo hizo gemir. Petra, tú te encargas de esto. Son, puedes venir conmigo. Caminó por el pasillo con paso molesto, y el Zen y Saiyajin lo siguió rápidamente, confundido. No fue hasta que salieron que Gohan comprendió la razón. Los representantes habían llegado. 4 figuras llegaron a caballo, 2 con el escudo del regimiento de la guarnición y 2 con el de la policía militar. Reconoció rápidamente a los 2 de la guarnición. Riko Brzezinska, con su cabello gris, era la que más destacaba, y justo detrás de ella estaba Mitabi Harnach, 2 de los líderes de escuadrón de las fuerzas de élite de la guarnición. Supuso que no debería sorprenderse al verlos. Quizá no conociera a muchos de la guarnición, pero eran de los mejores, y ya tenían experiencia demostrada en combate contra titanes y luchaban junto a ellos, o al menos los habían presenciado, con poderes ki. Fueron los otros 2 los que hicieron dudar a Gohan. Obviamente no los reconoció, ya que nunca antes había interactuado con la policía militar, pero los 2 que tenía delante tenían algo que lo ponía nervioso. La primera era una mujer rubia de mirada extraña y melancólica, que denotaba una triste aceptación de algo que simplemente no podía comprender. Probablemente era una de las mejores de la policía militar, ya que incluso sin sentido del ki, Gohan podía ver que seguía en plena forma, al igual que el otro a su lado. Parecía mucho más alerta que su compañero, casi paranoico, con la mirada vagando constantemente. Estudió brevemente algo que le llamó la atención antes de seguir adelante. Por lo demás, era bastante anodino. Su cabello oscuro, casi negro, y una perilla recortada eran prácticamente todo lo que destacaba de él. Aparte de esa mirada. Bienvenidos al cuartel general temporal del Escuadrón de Operaciones Especiales. Asumo que son todos los representantes que estábamos esperando. Preguntó Levi, aún con voz autoritaria, de pie frente a ellos con su uniforme de limpieza. Así es, dijo Riko, bajando de un salto con los demás siguiéndola. Riko Brzezinska y Mitabi Harnach, del regimiento de la guarnición. Levi asintió con indiferencia. Sin duda los había visto antes, pero nunca se los habían presentado. En cambio, su atención se centró en los 2 policías militares que desmontaban y en la mujer rubia que se adelantó. Pueden llamarme Kaben, y ella es Kuno, somos del primer escuadrón de la policía militar del interior. La mujer le devolvió una mirada igualmente escrutadora, esperando cualquier reacción. Sin embargo, no hizo nada, sino que lo ignoró todo mientras hablaba. Sus habitaciones estarán en el 2º piso. Pueden preguntar a alguien si no encuentran nada. Elijan una habitación, guarden sus cosas, luego tomen algunos productos de limpieza y pónganse a trabajar. Dejaremos este lugar impecable antes del anochecer y comenzaremos a entrenar a primera hora de la mañana. Ninguno de los representantes se quejó, asintiendo con gusto. Este es Gohan-son, él nos enseñará a todos. Si tienen alguna pregunta sobre Ki, diríjanse directamente a él. No olviden que Eren Jaeger también está presente y es nuestra responsabilidad, así que manténganse alejados de él. Todos asintieron en silencio ante la advertencia, tomaron sus cosas y entraron sin quejarse. Y aún así, había algo en los 2 policías militares que inquietó a Gohan. Con la ayuda de los representantes, lograron limpiar el castillo a tiempo para la cena. Obviamente, el almacén ya había sido vaciado antes de su abandono original, pero se había enviado un carro con antelación para abastecerlo, y aunque casi todos estaban demasiado cansados para cocinar bien, Gohan se ofreció a hacerlo. Al principio, todos consideraron que había sido una amabilidad excesiva cuando les sirvió el festín que llenó la mesa, e incluso el capitán le regañó levemente por desperdiciar comida. Y luego empezó a comer. No lo entiendo, ¿a dónde va todo? Esto es por tu cosa aquí. ¿Vamos a ser así? ¿Por qué no te sorprende, Riko? La mujer en cuestión no era la única desconcertada, ya que Mikasa y Eren comieron sin demora, sin apenas prestar atención al agujero negro humano que estaba junto a ellos. Estuve allí cuando despertó después de Trost y comió por primera vez. Al principio no podía creerlo, y todavía no puedo del todo. Uno se acostumbra, explicó Mikasa, saboreando la comida que tenía delante. Nos llevamos una sorpresa así cuando nos conocimos, menos mal que el ejército le pagaba la comida cuando éramos cadetes. Eren se rió al recordarlo. La primera noche, como cadetes, Gohan fue de mesa en mesa preguntando si había sobras. Cuando Shadis se enteró al día siguiente, se puso furioso. Incluso más que en Potato Bell, coincidió Mikasa, sonriendo al recordar la diatriba que soltó después de alinear a todos. Al menos no lo empecé, dijo Gohan, haciendo una breve pausa para defenderse. Sí que entendí la idea de no ofrecerle comida.
Creo que intentó matarme en lugar de hacerme trabajar más que a los demás. ¿Te hizo más ejercicio?, preguntó Petra, sintiendo que le volvía el apetito y levantando un tenedor del plato para comer. Ah, sí. Dijo que si quería comer por 10 cadetes, me haría trabajar por 10 cadetes. Dejaría de entrenar cuando dejara de darme ese gusto, pero nunca lo hice. ¿Por tus habilidades?, preguntó él, finalmente también ahondando. Más o menos. Definitivamente necesitarás comer más cuando entremos en el entrenamiento, pero yo siempre fui así. Al menos no era tan malo como su padre o Vegeta. Joder, no me imagino cómo habrá sido la factura de la comida de tus padres, bromeó Gunther. ¿Cómo lo pagaron todo?, preguntó Kaven. La mujer había mantenido la boca cerrada durante gran parte de su estancia, casi tanto como su acompañante, y el repentino interés atrajo diversas miradas mordaces hacia ella. Parecía cierto el rumor de que los policías militares eran los menos queridos de las ramas militares. Principalmente cazábamos o cultivábamos nuestra propia comida. A mi padre le gustaba cultivar a veces para mantener su entrenamiento. No había perseverado mucho, se distraía con frecuencia cada vez que surgía un entrenamiento serio, pero no les dijo eso. Debía de tener terreno para hacer eso. ¿Cómo lo costeaste? Kaven empezaba a sonar acusador, como si estuviera buscando algo, ya fueran agujeros en su historia o algo que Gohan desconocía. Ah, bueno, mi padre lo heredó de su abuelo, y creo que todo lo demás se pagó con sus ganancias del torneo con mi abuelo materno. Poseía bastante tierra, por lo que tengo entendido. Probablemente debería haber buscado otra explicación, ya que no podía mencionar al Rey Wei como su abuelo y que tuviera sentido. Por desgracia, parecía que ya había revelado demasiado, pues Petra intervino de repente. Espera, ¿eres nieto de un noble? Supongo que sí. Nunca le di demasiada importancia. Pensándolo bien, nunca había tenido que preocuparse por heredar tierras. Que él supiera, su madre no estaba en la línea sucesoria para convertirse en la reina Wei, ni tenía hermanos de los que hablara. Quizás el rey Wei tenía alguna otra ley de herencia, quién sabe. ¿Quién era? Es posible que haya oído su nombre en el Wall Sina en algún momento. No importa, ya se fueron todos. Se hizo un silencio, pero Kaven y Kuno no parecieron relajarse. Ambos seguían observándolo atentamente. ¿Podrías denunciarlo? Encontraremos a los cabrones que lo hicieron por ti. Kuno habló finalmente, con una mirada firme pero indescifrable que a Gohan no le gustó nada. Por suerte, mi casa estaba lista para intervenir. Ya lo hizo, pero ninguno de ustedes hizo nada antes. ¿O solo les interesa ahora porque podría ser de alta cuna?, acusó. Kuno la miró con los ojos entrecerrados. No estábamos involucrados entonces. Pero conocemos a gente que podría informar a los altos mandos con los detalles precisos. La policía militar está aquí para ayudar, después de todo, solo necesitamos algunos detalles más. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio?, replicó ella, apretando con más fuerza los cubiertos. Tranquilos todos, ordenó Levi, alzando la voz lo justo para que se entendiera, mientras Mikasa y los dos policías militares se reclinaban en sus sillas. Llevamos aquí un mes entero juntos, y no voy a perderlos separando peleas. Se recostó y bebió su té con la mirada puesta en todos. Cuando nadie habló durante un rato, todos empezaron a comer. Comieron en silencio durante un buen rato, y no fue hasta que casi habían terminado que él habló. Podemos asumir que nuestras órdenes permanentes se extenderán hasta la próxima semana. Se rumorea que nos estamos preparando para una gran misión dentro de un mes, en la que un grupo de graduados novatos serán nuestros refuerzos. Eso no puede estar bien, ¿por qué hacer algo así?, dijo Gunther, limpiándose la salsa de la boca con un paño. Los cadetes ya han sufrido bastante con el último ataque de los titanes, ¿por qué volver a exponerlos a ese peligro? ¿Te preguntas cuántos de esos llorones se hicieron pis encima?, añadió Olwo, bebiendo su té con aire arrogante, de una forma que casi parecía forzada. Seguro que no puede ser así. Petra, al menos, fue un poco más discreta con su incredulidad. Planificar la misión no es mi responsabilidad, pero sí la de Erwin, y puedes apostar a que está obsesionado con cada detalle, respondió Levi. Es la verdad. Al menos, parece que esta vez nos toca un buen grupo. Él se giró hacia Gohan, Mikasa y Eren, aunque parecía más interesado en los dos primeros. Bueno, ¿tienen alguna pista sobre quiénes podrían ser nuestros nuevos camaradas? Para ser sincera, no hay muchos interesados en unirse a los exploradores, dijo Mikasa, aunque ninguno de los exploradores pareció sorprendido. Eren era el mayor apoyo de ustedes, y algunos podrían haberse convencido, pero después de Trost.
Eren asintió sin poder evitarlo antes de finalmente hablar. Lamentablemente, la gente no parece tener el coraje para ello. Pero sé que Armin sí lo tendrá. Bueno, al menos hay uno. ¿Cómo es? Esta vez, fue Rico quien habló. ¿No fue él quien te ayudó a controlar tu forma de titán, Eren? Un chico bajito y rubio con una especie de melena despeinada. Así es. No sabía que lo veías mucho. Sobre todo en las reuniones informativas o el juicio, dijo, antes de volverse hacia él. Chico listo, ayudó a idear el plan para mover la roca y distraer a los titanes. Salvó muchas vidas así. Y bueno, en el momento, ¿no se les ocurrió un plan a ti y a él, Rohan? Ah, bueno, fue principalmente él. Ayudé a ejecutarlo, pero él arregló los detalles que lo hicieron funcionar, dijo con orgullo. Armin realmente merecía más reconocimiento del que recibió, al final de cuentas. Siempre fue el mejor de la clase, además, probablemente el chico más inteligente de nuestro grupo. Gunther asintió en señal de aceptación. Tener la cabeza bien puesta es muy bueno en este trabajo. Mucha gente lo subestima. Aún así, por lo que parece, podría acabar teniendo más madera de oficial o líder de escuadrón. ¿Crees que tendrás que tener cuidado, capitán? No, eso es más propio de Ange, y con gusto. ¿Tanto papeleo y planificación? No, gracias. Algunos otros en la mesa rieron, felices de ver a su capitán relajarse. ¿Quién más? ¿Quizás Jin? Añadió Gohan, para gran frustración de Eren. Estaba entre los 10 mejores de nuestra clase y demostró su valía en Trost. Salvó a muchos de los demás cadetes cuando tuvimos que llegar al cuartel general de reabastecimiento. Ah, sí, creo que oí mencionar su nombre. Mitabi se llevó una mano a la barbilla mientras intentaba recordar. Por desgracia, no lo creo. Dicen que tuvo un encuentro muy cercano con un titán, y que lo sacaron de la boca durante el contraataque. Algunos exploradores hicieron una mueca visible, sin duda porque ya habían visto la situación antes o, en algunos casos, habían llegado demasiado tarde. Para Gohan, sin embargo, todo el asunto fue un shock. ¿Estaba herido? Preguntó con urgencia. Nada grave si lo fue, aseguró Mitabi. Aunque, viéndote, eso casi suena a algo malo. ¿Qué pasa? No me cae muy bien. Señaló, y Gohan de repente se dio cuenta de la cara de enfado que había puesto ante la sola mención del chico. Mikasa respondió, aunque intentó disimular rápidamente su expresión. Él y Jin se han peleado desde el principio, ya que Jin siempre tenía en la mira a la policía militar. No era solo eso. Cara de Caballo simplemente no podía aceptar que algunas personas creyeran en algo. Todos siempre tenían que ser tan intrigantes como él, sin mencionar cómo se enamoraba constantemente de Mikasa. Se oyeron algunas risas entre la mesa y la mujer en cuestión simplemente puso los ojos en blanco. ¿Cara de Caballo, eh? Preguntó Petra, volviéndose hacia Mikasa. De todas formas, no parece que tuviera muchas posibilidades. Se veía bien, simplemente no me interesa ese tipo de cosas. Eren farfulló furioso, casi ahogándose con el té. ¿Se ve bien? ¿Qué se supone que significa eso? Mikasa lo miró con desprecio. ¿Qué te parece? Es un chico guapo, pero es su personalidad lo que aleja a las chicas. Incluso eso fue demasiado para que Eren lo aceptara, mientras farfullaba furioso. Los demás, en su mayoría, se reían a carcajadas al verlo, e incluso Gohan rió brevemente antes de volver a llenarse la boca. Sin embargo, el más adusto fue el capitán Levi, quien expresó su desaprobación mientras los demás se callaban. Por eso odio las relaciones entre soldados. Muchas veces terminan en peleas y luego la gente comete errores. Rico asintió antes de hablar. De acuerdo. Aunque entiendo por qué la gente lo hace. Es bastante difícil conseguir tiempo libre y conocer a alguien. Tuve mucha suerte en ese sentido. ¿Estás casado? Preguntó Gohan, sorprendido porque nunca había visto un anillo ni oído hablar de él. Novio. ¿Por qué te sorprende tanto, Gohan? Bromeó, y de repente Gohan se sonrojó de vergüenza. No le veo nada malo, se defendió Petra, sin duda pensando en la relación entre Ilse y Mike. Si la gente pudiera seguir concentrándose en su trabajo, todo iría bien. Quizás incluso mejor. Ah, y yo que pensaba que mis insinuaciones eran en una sola dirección. Si querías mi atención, no tenías que ser tan sutil, querida. Olwo sonrió con suficiencia, provocando el gruñido de muchos exploradores y a Petra poniendo los ojos en blanco. Los demás estaban confundidos o desinteresados, distraídos rápidamente por el fuerte golpe y el ay contra la puerta.
Cuando el trozo de madera que cerraba la puerta fue retirado un momento después, se vio a Ángel frotándose la cabeza con dolor, aparentemente tras haber chocado contra la puerta intentando hacer una entrada triunfal. Intentó entrar de todos modos, pero enseguida abrió los brazos y saludó a todos con entusiasmo. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va en el castillo? Hola Ángel, saludó Gohan, sin comprender muy bien por qué tantos ancianos parecían temer lo que estaba por venir. Hola, Gohan. Me alegra ver que alguien aquí tiene modales, dijo alegremente mientras entraba. Qué vergüenza para los demás. Por eso vine a traerte regalos, Gohan. ¿Regalos? Para mí. Es cierto. En el almacén de abajo dejé la mayor parte del equipo de entrenamiento que me pediste. Faltan un par de cosas, pero intentaré encontrarlas a tiempo. Sacó una silla y se sentó junto a Gohan, algo incómoda, pues no podía ni siquiera subirse a la mesa. La verdad es que estaba tan ansioso que no podía esperar y tuve que traerlo todo yo mismo. ¿Ansioso? ¿Ansioso por qué? Se acercó, sus gafas se empañaron mientras casi parecía jadear de anticipación. Por la ciencia. Se oyeron gemidos por toda la mesa, y muchos parecían querer irse. Gohan, sin embargo, hizo una pausa mientras asimilaba sus palabras antes de sonreír. ¡Ay, me encanta la ciencia! Ella chilló como una niña pequeña, aunque Gohan estaba seguro de que debía tener al menos 20 y tantos o 30 y tantos. Los gemidos se convirtieron en gemidos de angustia mientras la gente expresaba dramáticamente su decepción por él. Niño, ¿por qué tuviste que decir eso? Preguntó Gunther, con la cabeza apoyada en la palma de la mano. ¿Qué? La ciencia es genial. Es un proceso que ayuda a construir y mejorar nuestro mundo. Seguro que cualquiera querría hacerlo. Y entonces su cabeza se golpeó con fuerza contra la mesa. ¡Ay, no! Lo rompí. Gritó Ángel, y los demás dejaron escapar un grito de sorpresa mientras Mikasa y Petra corrían a su lado. Ángel, ¿qué demonios hiciste? Preguntó Levi, quien también estaba de pie, observando atentamente al chico que dejó escapar un débil gemido contra la madera. Oh, me apretaste la cola, explicó. Las palabras, al principio apenas audibles, volvieron a sonar rápidamente. En unos instantes, se recostó de nuevo, aunque con un ligero mareo. Tengo la cola muy sensible. Si la jalas o la aprietas, casi me desmayo. Dios mío, lo siento mucho. Era tan suave y esponjoso que me emocioné tanto, divagó un par de veces más mientras Mikasa volvía a su asiento. Petra lo hizo un poco más tarde, tras revisar rápidamente sus respuestas motoras. Con la crisis superada, los demás respiraron aliviados y se relajaron, todos menos Levi, que seguía de pie, igual de molesto. Te agradecería que no dejaras lisiado al soldado que se supone que nos entrena, Ángel. ¿Necesitabas algo o puedes ir? Bueno, se rascó la mejilla, avergonzada. De hecho, esperaba poder ver a Eren si era posible. ¿Estará ocupado mañana? Estará quitando la maleza y entrenando, así que no puedes quedártelo. Si está libre, te avisaré. Hasta entonces, si no hay nada más, puedes irte, dijo con severidad. Incluso si Levi no hubiera tenido un rango tan alto, parecía que habría dado la orden de todas formas. Ángel obedeció, avergonzada, y salió por la puerta con más disculpas. Levi cerró la puerta tras ella, y la habitación quedó en silencio. Bueno, ya está todo arreglado. Creo que es mejor que nos vayamos a dormir temprano. Son, asegúrate de estar listo para la clase mañana a primera hora. Jaeger, vamos a preparar tu habitación. Eren refunfuñó, pero se quedó de pie como todos los demás. Algunos recogieron sus platos y otros los dejaron para lavar por la mañana. Gohan hizo lo mismo, trayendo su pila de platos y cubiertos, mientras su mente comenzaba a hacer planes para la mañana. Capítulo 21. Comienza el entrenamiento. No era muy frecuente que Gohan se encontrara dando vueltas con entusiasmo. Con preocupación o inquietud, sí, más veces de las que le habría gustado, la verdad. Pero con entusiasmo, no, desde luego que había pasado mucho tiempo. Pero allí estaba, de pie frente al cuartel general del castillo, esperando a que la gente empezara a formarse. Llevaba ya varias horas despierto, primero limpiándose y limpiando su uniforme para lucir lo mejor posible, y luego intentando crear algún tipo de plan para los eventos del día. Su primer borrador había sido pésimo, demasiado dependiente de que la gente supiera más de lo que sabía sobre Ki. Luego, obviamente, se había pasado de la raya y había empezado a desviarse hacia conceptos teóricos, por lo que tuvo que desecharlo todo a mitad de la divagación.
Había redactado algunos otros antes de llegar a donde se encuentra ahora, es decir, con una estructura que permitía mucha improvisación, pero no tenía más tiempo para dedicarle. Cuando el último entró en la fila, se le ocurrió que quizás debería haber diseñado unos kimonos de entrenamiento para esto, y que su uniforme quizá no era la mejor opción para un día de entrenamiento. En fin, lo había hecho como cadete, y todos los demás también. Incluso el capitán Levy parecía dispuesto a aprender, lo que supuso que significaba que debía ponerse manos a la obra. Bien, bienvenidos a su primer día de entrenamiento de ki. Eso fue demasiado formal, relájense. Pensé que para nuestra primera sesión me centraría en darles una demostración de lo que el ki puede hacer y luego trabajaría en ayudarlos a conectar con su energía. ¿Les parece bien? Varias cabezas se asomaron ante él y observaron con interés. Otros, como Levy, ya parecían escépticos. De acuerdo. Bueno, para quienes nunca lo han visto, supongo que debería mostrarles qué es el ki. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, y con un pequeño esfuerzo invocó una brillante bola amarilla de energía ki. La reacción fue instantánea, aunque ambigua. Rico, Mitabi y Mikasa eran los únicos que lo habían visto en persona antes, y observaban con una mirada más atenta. Impresionados, pero no tan sorprendidos como para no aprovechar la oportunidad de intentar ver realmente qué estaba haciendo. Los exploradores eran en su mayoría la reacción que había visto antes, una mezcla de asombro y maravilla, con solo algunas excepciones. Oluo se quedó visiblemente boquiabierto antes de intentar controlarse. Levy estaba definitivamente interesado, pero mantuvo la compostura con mucha más eficacia que los demás. Eren también estaba visiblemente asombrado, pero menos que los demás, lo que al menos le permitió no hacer el ridículo, al parecer estremecerse de celos por la posibilidad de ser eclipsado. La reacción más interesante fue la de los miembros de la policía militar, quienes reaccionaron de una forma mucho más cercana a la alarma que a cualquier otra cosa. Tras pensarlo brevemente, supuso que tenía sentido. Su trabajo era, después de todo, mantener el orden y la seguridad, y la idea de lo que Ki podría hacer en las manos equivocadas sin duda ya los preocupaba. Habiendo visto la destrucción que Ki era capaz de causar, Gohan no los culpó en lo más mínimo. El Ki es la manifestación física de la energía dentro de tu cuerpo. Cuando estés más en contacto contigo mismo, podrás sentirlo en lo más profundo de ti. Puedes usar el Ki para mejorar prácticamente todo lo que haces y también para superar tus límites. Para demostrártelo, me gustaría un voluntario. Hubo un breve intercambio de miradas entre el grupo antes de que Oluo avanzara ruidosamente. De acuerdo, si no hay nadie más, supongo que será cosa mía. Observa y aprende de la gente. Dio un paso hacia Gohan con una sonrisa de suficiencia, la mirada fija en el Saiyajin, y por lo tanto, ajeno a las miradas de disgusto a sus espaldas. Gracias, Oluo. Dirías que estás en buena forma, ¿verdad? Preguntó, exagerando a propósito. Su actitud de vendedor le pareció un poco antinatural, pero sabía que sería muy divertido cuando hiciera su revelación. Y, por suerte, Oluo se lo estaba tragando. Claro que sí. Soy uno de los mejores de la humanidad después de todo. Señaló con orgullo hacia sí mismo, solo para enfatizar quién, según él, era uno de los mejores, y también se ganó algunas quejas de sus camaradas. Bueno, en ese caso, ¿qué tal una demostración de fuerza? Me gustaría que, se hizo a un lado y señaló la razón por la que había elegido empezar en ese punto específico. Patear esta roca. Una expresión de desconcierto se apoderó de él mientras Oluo observaba la roca que tenía delante. A decir verdad, roca era una exageración. Era más bien una simple roca grande. Pero incluso si fuera solo una roca grande, era imposible que Oluo pudiera patearla y hacerse algo más que lastimarse el pie. Supuso que ese era probablemente un punto, pero aún así. Giró el cuello, dio un paso adelante y, con una rápida inspiración, asestó una patada contra la piedra, golpeando la planta del pie de forma audible. Se oyó un golpe sordo y resonante, pero, por desgracia, poco más aparte del dolor sordo que le subía por la pierna. Gracias Oluo, ya puedes volver a la fila. El dolor y la vergüenza se transformaron rápidamente en frustración, y mientras retrocedía cojeando, espetó. ¿Qué demonios se supone que prueba eso? Quizás por primera vez en su vida, Eren lo recordaba, y Gohan parecía completamente satisfecho mientras se acercaba a la roca. Respiró hondo, adoptó una postura de combate y, repitiendo la misma patada que Oluo, aunque con mucha más gracia y aplomo, atravesó la roca con el pie. Había apuntado un poco alto, lo que provocó un espectáculo espectacular. La piedra se hizo añicos y salió volando en una explosión de escombros.
Un par de figuras en la fila retrocedieron al ver fragmentos de la antigua roca caer en una lluvia cerca de sus pies. Oluo y algunos otros quedaron atónitos. Como dije, el ki mejora tus límites físicos en todos los sentidos. Aquí tienes fuerza. Extendió una mano y mostró su obra, aunque nadie la hubiera notado con la mirada casi desorbitada de todos. Para satisfacción de Gohan, incluso la calma del Capitán Levi se rompió al mirarlo con asombro. Hay diferentes métodos de entrenamiento para ayudarte a concentrarte en mejorar tu fuerza, y muchos de ellos también te ayudarán con tu resistencia. Metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja pequeña. Era un truco que ya había mostrado varias veces, pero era fiable y eficaz para demostrar su punto, ya que la agarró con fuerza por la hoja hasta que se rompió. Las reacciones fueron menos sorprendentes esta vez, cuando demostró que su mano estaba ilesa, en parte gracias a que aún se recuperaban de su anterior demostración de fuerza. Sin embargo, Gohan no tuvo problema con eso. Su fuerza le había ayudado a escapar de las garras de un titán más de lo que deseaba, pero su resistencia no era lo suficientemente fuerte como para confiar en ella para protegerse, y mucho menos para que sus alumnos se ilusionaran con que los protegería. Se le hacía raro llamarlos estudiantes dada su experiencia en comparación con la suya, pero suponía que debía hacerlo. También debería enseñarles una lección más valiosa: cómo usar la velocidad para evitar ser golpeados. Bueno, ya tenemos fuerza y resistencia, ahora a por la velocidad. Necesito otro voluntario. ¿Quién es el más rápido? Una hilera de cabezas se giró hacia la figura que se alzaba al final, y con un gesto de incredulidad, el Capitán Levi dio un paso al frente. No parecía interesado en actuar como voluntario, pero Gohan notó que el hombre sentía curiosidad por evaluarlo por la forma en que se movía frente a él. Había confianza en ello, pero no una que eclipsara su cautela. No dudaba en moverse, pero tampoco se relajaba del todo. Entonces, ¿cuál es el plan, Son? ¿Vamos a hacer una carrera o algo así?, preguntó Levi, con las manos en las caderas, como si esperara algo. No. Es cierto que sería más rápido, pero no es tan útil como los demás. Así que, en lugar de eso, me gustaría mostrarles cómo se puede usar el ki para esquivar, explicó a su público, antes de volverse hacia el capitán. Quiero que intenten golpearme. Se oyeron algunos murmullos en el grupo. Muchos exploradores hablaban de la preocupación que sentirían por su capitán si no triunfaba. No es que creyeran que eso fuera posible en la mayoría de las circunstancias. Solo después de lo que ya habían visto, se animaron a considerarlo. Eren, sin embargo, casi dejó escapar un grito de emoción ante la perspectiva de verlos luchar. En cuanto a los demás. Apuesto 20 por Gohan, dijo Rico, sonriendo con anticipación. Lo mismo digo. Dijo Mitabi, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando un puñado de papeles que le dio a Rico para que los guardara. ¿Qué? ¿En serio están apostando contra el capitán? Oluo se quedó atónito mientras rebuscaba furioso en el bolsillo de su chaqueta. 20 por el capitán, ¿quién más? Aquí. Estoy dentro. Se oyeron las voces de él y Gunter, ambos sacando dinero, solo que con más calma que su compañero. Sin embargo, la voz de Petra estuvo notablemente ausente, lo que rápidamente atrajo la atención de sus tres compañeros. Esto es infantil, dijo con las manos en las caderas y una mirada de desaprobación dirigida a ellos, que todos parecieron dispuestos a ignorar. Tiene razón. Se oyó una voz mucho más severa, y los exploradores se giraron dócilmente para ver la mirada de desaprobación de Levi sobre ellos. Están aquí para aprender, no para arriesgarse. Así que presten atención. Ante eso, adoptó una postura de combate. Debió admitir que le sorprendió un poco ver que no era una que reconociera. Entonces tuvo que darse un golpe mental, pues, claro, no la reconocía. Solo conocía dos en este mundo, la de Anya y la que le habían enseñado en el básico, que difícilmente podría llamarse postura de combate, sino simplemente la forma correcta de mantenerse al prepararse para una embestida. El entrenamiento cuerpo a cuerpo había sido increíblemente básico comparado con lo que le habían enseñado. Simples desarmas y lanzamientos. Por eso era tan sorprendente que el capitán pareciera ser más avanzado. Mantenía las piernas bajas pero los brazos abiertos, probablemente listo para lanzarse y golpear rápidamente desde todos los ángulos, una forma agresiva que probablemente favorecía el uso de sus espadas. Como mínimo, era obvio que prefería la movilidad, lo que de repente hizo muy evidente por qué todos lo consideraban el más rápido, más allá de su simple reputación como el más fuerte de la humanidad. Aún así, Gohan confiaba en que no influiría mucho en el resultado final, así que adoptó su propia postura, una mezcla del estilo demoníaco de Piccolo y el estilo tortuga del maestro Roshi.
Como mínimo, sería aún más impresionante cuando Gohan lograra no ser golpeado. Comenzar. Como era de esperar, el Capitán Levi atacó. Sin embargo, su repentino impulso no fue imprudente, pues se plantó rápidamente y desvió su impulso hacia un ataque. Con una ligera esperanza, Gohan casi se deslizó por la hierba al esquivarlo hacia atrás. En respuesta, Levi simplemente lanzó otro ataque, cambiando el impulso una y otra vez mientras perseguía implacablemente a su oponente. Su oponente logró mantenerse constantemente a salvo, pero Gohan quedó aún más impresionado por su forma de luchar. Era como un caos controlado, con sobreextensiones casi deliberadas para superar a la mayoría, golpear más rápido y con más fuerza, todo ello sin perder el control ni el equilibrio. Un vistazo rápido a sus pies mostraba sus pasos mesurados, donde incluso al pivotar sobre un pie, siempre tenía preparado un plan B. La forma en que giraba sus caderas y torcía sus piernas, significaba que si Gohan intentaba barrer con la pierna, podría recuperar fácilmente el equilibrio y probablemente intentar contraatacar. Gohan no era el único impresionado, pues notó como todos los seguían con atención. Orgullo y admiración por parte de los Scouts y Eren, mientras que los demás mostraban una mezcla de sentimientos. Rico y Mitabi parecían simplemente emocionados y divirtiéndose. Mikasa observaba atentamente, aprendiendo en lugar de simplemente disfrutando. Sin embargo, los dos policías militares parecían preocupados, y no de una forma que Gohan pudiera ignorar por su trabajo. El último momento de distracción casi le cuesta la vida, cuando un puño se dirigió hacia su rostro. En lugar de esquivarlo, Gohan levantó un brazo y lo bloqueó, preparándose para una presa al lograrlo. Impulsado por el impulso de Levi, lo hizo pasar y lo apartó para ganar distancia. Cabe destacar que Levi fue tomado por sorpresa, pero no tropezó al detenerse, casi listo para reanudar su ataque antes de detenerse. Gohan asintió. Esa demostración fue suficiente para que se entendiera el mensaje, y asintió en agradecimiento. Impresionante. ¿Sabes? Creo que casi estás listo para usar ki por tu cuenta. Creo que pude sentir un poco ahí. ¿Puedes sentir el ki?, preguntó Levi con curiosidad, nada cansado tras su breve batalla, algo de lo que su equipo ya presumía, aunque los silenciaban las celebraciones y exigencias de dinero de Rico y Mitabi. El ki es todo lo que vive, y cuando estás en plena sintonía contigo mismo y con el mundo que te rodea, también puedes sentir ese ki, explicó Gohan, captando la atención de Eren, quien de repente centró toda su atención en él. ¿Puedes sentir a los titanes también? Hubo una pausa repentina mientras todos se giraban hacia él en busca de una respuesta. Puedo, admitió. Tiene un alcance limitado. Simplemente no soy lo suficientemente fuerte como para detectar a Wall Maria, por ejemplo, pero aún puedo sentir a los titanes antes de que me tiendan una emboscada. Movía los brazos mientras hablaba, plenamente consciente de que tenía la atención de todos con la que podría ser la habilidad más poderosa que podía enseñarles. Lleva mucho tiempo hacerlo de forma innata, e incluso yo puedo olvidarlo a veces cuando me siento abrumado, pero aún así ya me ha salvado la vida varias veces. ¿Cómo es?, preguntó Petra, para curiosidad de Gohan. ¿Qué sientes? Es cálido. Como cuando abrazas a alguien, esa calidez que te recorre. Todo a nuestro alrededor es vida, hasta los insectos y las plantas. La forma en que su madre lo sostenía. El aroma de su ligero perfume, y cómo se mezclaba con la comida que parecía estar siempre cocinando. Lo recordaba a la perfección, y así como recordaba su calor y su olor, recordaba su ki. Cálido y cariñoso, como nadie más que su madre podía serlo. Todos somos diferentes, y con el tiempo puedes identificar a las personas por su ki. Con los titanes, su ki es, de alguna manera, extraño. Antinatural, como si estuviera sucio o contaminado. Incluso cuando Eren se transformó, no pude sentirlo en su interior. Incluso en su esencia, los titanes son abominaciones, murmuró Mitabi, demasiado disgustado por la revelación como para pensar en los beneficios que podrían derivar. Nadie podía esconderse, murmuró Kaben, con la mano bajo la barbilla, pensativa. A su lado, Kuno tenía un libro abierto y tomaba notas con atención. Se acabaron los sospechosos perdidos en medio de una persecución. Solo si no saben controlar el ki, intervino Gohan, captando su atención. Con el entrenamiento adecuado, también puedes controlar tu propio ki. La forma más obvia es aumentar su poder, pero también puedes ir a la inversa. Reducir tu ki hasta volverte prácticamente invisible. Es muy útil si quieres esconderte o incluso si un oponente te subestima. Se le ocurrió una idea y se giró hacia Levi y los demás exploradores. Pero tengan cuidado en una expedición. Los titanes también pierden su ki a veces.
Sobre todo de noche, cuando entran en letargo, pero una vez vi a uno anormal que estaba prácticamente inactivo durante el día, esperando a que algo se acercara lo suficiente. Kaben asintió pensativamente, su rostro se volvió inexpresivo mientras asimilaba sus palabras. Bien. Demostración final antes de empezar el entrenamiento. El ki, obviamente, se puede usar dentro del cuerpo para mejorar las capacidades físicas, como acaban de ver. También se puede usar externamente de varias maneras, la más básica de las cuales se llama ráfaga de ki. Un par de sonrisas comenzaron a formarse al atar cabos, pues las historias de la batalla de Trost habían llegado a oídos de quienes no habían estado presentes. Se aseguró de apartarse y girar hacia las llanuras vacías a lo lejos. Ya no era tan fuerte como antes, pero aún así debía tener cuidado de no golpear a nadie. ¿Pero por dónde empezar? Supuso que debía empezar por donde lo hizo. Así era como iba a llevar a cabo su entrenamiento. Después de todo, el ataque más simple no es tan difícil cuando logras extraer tu ki. Agitó una mano y todos se reunieron en semicírculo mientras él indicaba. Levantó la mano y extrajo su ki, como lo había hecho tantas veces. A diferencia de sus demostraciones anteriores, no se detuvo ante una pequeña luz, sino que la dejó crecer hasta el tamaño de su palma. Impulsando la palma hacia adelante, desató una pequeña ráfaga de ráfagas a lo lejos. 5 bolas se dispersaron por la llanura y estallaron en espectaculares bolas de fuego, con explosiones que rugían con fuerza. Comparado con lo que había visto y hecho antes, era vergonzosamente débil, y mucho más ostentoso que efectivo. Pero para quienes nunca habían visto ki. Mierda. Es como un cañón en tu mano. ¿Duele disparar? Podrías volar un titán en pedazos con solo uno de esos. Es increíble, fue Mikasa quien habló por última vez, y con más suavidad. Estaba maravillada, no solo por su poder, sino por la promesa que encierra, la promesa que él le había hecho. Quería aprender y mejorar, tal vez así podría tener la seguridad de que podría mantener a su familia a salvo. Les enseñaré, le susurró, antes de volverse hacia los demás. Les enseñaré a todos con el tiempo, cuando estén listos. Pero es importante recordar que, por muy llamativos que sean, una sola descarga de ki podría no ser suficiente para destruir la nuca de un titán. Si quieren matar a un titán de una sola descarga, es mejor usar algo como esto. Separó los pies una vez más, respiró hondo antes de extender las palmas de las manos hacia adelante, con los dedos ligeramente curvados hacia adentro en un agarre imaginario. Y entonces empezó. Lentamente, llevó las manos hacia atrás y a los costados, con el cuerpo tenso mientras intensificaba su ataque. No se veía energía, pero todos sabían que algo se avecinaba. A mí, se levantó una ráfaga de viento y una energía invisible se adentró en preparación. La tierra empezó a levantarse, flotando lentamente en el aire a su alrededor mientras la energía seguía acumulándose. A su alrededor, la gente empezó a murmurar, pero Gohan no hizo caso. Para él, no había nada más que su objetivo, y luego energía en sus palmas. A mí, finalmente, un destello de luz azul apareció al aparecer la bola de energía. De un azul brillante, llenó todo su agarre, hasta el punto de que la energía parecía atravesar los huecos entre sus dedos mientras luchaba por liberarse. Un zumbido creciente se escuchó en el aire a medida que el poder crecía, hasta el punto de que los demás dudaban de si podría sostenerlo, hasta que finalmente lo soltó. Impulsando las palmas hacia adelante, dejó que la explosión atravesara el aire y las llanuras. El viento se arremolinaba con el torrente de poder, esparciendo polvo por doquier mientras la gente se protegía los ojos de los escombros y la intensidad de la luz. El rayo azul arrancó pedazos de tierra sueltos al elevarse hacia su destino. Un árbol solitario a lo lejos. Al impactar, la explosión fue inmensa, ya que la bola de fuego que estalló impidió la vista del campo. Una humareda negra llenó la zona y una onda expansiva de aire se precipitó hacia ellos, obligando a un par de ellos a prepararse para no ser derribados. El viento aulló y rugió al ocurrir la explosión, antes de finalmente quedar en silencio, oyéndose solo el sonido de la tierra cayendo. Sin embargo, otro sonido se unió, el jadeo de Gohan mientras se relajaba, sintiendo el sudor que ya le perlaba la cabeza. Era realmente inquietante lo mucho que se había atrofiado su cuerpo tras el viaje forzado a este nuevo mundo. Se había esforzado demasiado sin darse cuenta de lo mucho más débil que estaba. Habían pasado todos estos años y aún no se acostumbraba. Era como tener un techo de cristal dentro, donde cada día creía que aún sentía una pizca de lo que una vez fue, y sin embargo, cada vez que lo intentaba, nada. En este caso, tuvo que recordárselo a las malas al arrodillarse.
Petra estuvo a su lado enseguida para revisarlo, pero él levantó una mano para tranquilizarla y decirle que estaba bien mientras recuperaba el aliento. Tras unos buenos segundos para calmarse, se puso de pie y se dirigió al grupo. Esa era una técnica llamada Kamehameha. La aprendí de mi padre, quien la aprendió de su maestro. Es un ataque extremadamente poderoso y versátil. Con práctica, puedes ejecutarlo con bastante rapidez, pero es mejor usarlo con verdadera concentración. ¿Qué otros tipos hay?, preguntó Eren, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Quizás era la idea de tener el poder de matar titanes sin necesidad de adoptar una de sus formas. Quizás era simplemente la emoción de poder volar cosas por los aires. En cualquier caso, era contagioso, ya que la mayoría de los demás se acercaron con el mismo interés. Hay un montón. El Masenko es uno de mis favoritos. Es bueno para contraataques de reacción rápida. También está el cañón de rayos especial. Tarda mucho en cargarse, pero atraviesa casi cualquier cosa con mucha menos energía de la que consumiría normalmente. Pero con el tiempo, todos podrán crear el suyo propio. Se escucharon algunas exclamaciones de asombro mientras la gente se perdía en sus pensamientos. Le recordó a cuando estaba aprendiendo con Piccolo y había tenido una reacción similar. Cierto, había sido un niño, pero parecía que incluso los exploradores y soldados de guarnición más curtidos, o incluso los policías militares más hastiados, aún tenían algo de niño en su corazón. Pero eso será más tarde. Por ahora, deberíamos empezar a entrenar. Así es. Asintió Levi, aparentemente más que satisfecho con la demostración, y se volvió hacia Eren. Aún queda algo de limpieza. Así que, Jaeger, tú te encargarás de desherbar el castillo. También tenemos que vaciar los establos, recoger leña para las noches, limpiar el pozo y limpiarlo, continuó mientras más rostros se hundían al acumularse las tareas. Divididos entre todos, la verdad es que no durarían mucho, pero ahora la gente estaba ansiosa por empezar. Esta será una buena manera de empezar nuestro entrenamiento, dijo Gohan, captando la atención de Levi al hacer una pausa en su lista. Ven, Eren, ven conmigo. Condujo a Eren, y posteriormente a los demás, hacia una de las hierbas más prominentes. Se agachó, preparó la palma de la mano y, veloz como un rayo, arremetió contra la tierra y arrancó la hierba de raíz. Dejó caer la hierba, sacudiéndose la tierra de la mano antes de detenerse y aceptar un pañuelo que le ofreció el capitán Levi. Eren se inclinó con incredulidad y se volvió hacia otro brote cercano. Adelante. Inténtalo. Con una mirada dudosa, Eren enderezó su palma como si fuera un cuchillo y empujó hacia adelante, hundiendo casi 1 centímetro entero en la tierra. Bien. Sigue intentándolo hasta que puedas arrancar una mala hierba de una sola estocada, lo tranquilizó Gohan. Eren lo miró con duda antes de encogerse de hombros y volver a intentarlo de todos modos. Muy bien, ahora vamos con todos los demás. Después de darles varios ejercicios más, finalmente le quedó la tarea de guiar a Mikasa y Petra hacia uno de los establos. Bueno, entonces el trabajo principal aquí es limpiar los abrevaderos de los caballos. Dijo más para sí mismo que para los demás. Guardó silencio un buen rato, intentando encontrar la manera de hacer la tarea mucho más difícil de lo necesario, como parecía ser su estilo, si así se le podía llamar. Había admitido abiertamente que intentaba enseñar como le habían enseñado a su padre, lo cual obviamente había sido bastante excéntrico. Cuando le preguntaron por qué no aprendían como él, murmuró una excusa sobre montañas que nadie entendía. Así que, en cambio, persistió, introduciendo todo tipo de extrañas modificaciones en sus trabajos. Oluo y Gunter transportaban grandes cargas de suministros en trineos improvisados, en lugar de llevarlos uno a uno. Los 2 policías militares también los transportaban, pero desde la base del piso hasta la cima, con fuertes elevaciones de rodillas al subir cada escalón. El capitán Levi y Eld movían escombros, combinando su equipo de Odin y sus propios músculos. Mientras tanto, Rico y Mitabi despejaban el pozo bajando por una cuerda, recogiendo un solo trozo de basura y luego volviendo a salir. Sin duda era agotador, y Petra supuso que ese era el punto más importante. Aún así, no le hacía mucha gracia saber cuál sería su trabajo. Esa sensación ominosa se intensificó cuando Gohan finalmente chasqueó los dedos. Lo tengo. Ustedes 2 llevarán cada comedero individualmente al lago para limpiarlo y luego regresarán. El lago. ¿Pero qué lejos está?, protestó Petra, imaginando también lo pesados que serían los abrevaderos. Al menos tuvo el detalle de disculparse. Lo siento, ya pensaré en métodos de entrenamiento más tradicionales cuando el castillo esté listo. Pero míralo de esta manera. Esto será genial para la resistencia, la fuerza y el trabajo en equipo.
Petra suspiró, admitiendo que de todos modos no había cometido ningún error desastroso en su concepto, aunque tal vez sería un poco más dura de lo normal cuando finalmente llegara el momento de curarlo por algo. Mientras él se disculpaba, se quedó sola con Mikasa, quien empezó a caminar hacia uno de los abrevaderos sin quejarse. Mientras la seguía, Petra decidió que sería mejor intentar conocerla un poco mejor. Al fin y al cabo, era la única chica nueva en el escuadrón de operaciones especiales, incluso con la compañía de dos de sus invitados. Entonces, empezó, dándose cuenta de repente de que no tenía un plan para su conversación. ¿Gohan era así de cadete? Mikasa no respondió, quizá porque no quería, o quizá porque estaba concentrada en agarrar su extremo del primer comedero. Petra le dio tiempo hasta que logró agarrar y levantar su propio extremo antes de continuar. Sé que no le enseñó mucho a nadie sobre ki, pero parece que tú lo estás tomando con bastante naturalidad. Confío en él. Fue todo lo que dijo al respecto, y Petra tuvo que resistir el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Confías en él o confías en él? Hubo una ligera sacudida cuando Mikasa dudó brevemente en sus movimientos, antes de continuar como si nada hubiera pasado. No entiendo lo que quieres decir. Bueno, nos está enseñando a usar el ki, ¿verdad? Y sé que son muy cercanos, así que quiero saber si confían en que realmente pueda enseñarnos, o si solo confían en que lo intente. Él nos enseñará, lo sé. Me lo prometió. Bueno, eso fue interesante. Quizás solo estaba hambrienta de chismes, pero tenía más curiosidad que de costumbre. ¿Entonces cumple sus promesas? Ella vio el asentimiento incluso al mirarse la nuca. Totalmente. Desde que lo conozco, Gohan nunca me ha mentido, y ha hecho lo imposible más de una vez. ¿Te refieres a cómo en Trost? Otro asentimiento, esta vez más sutil, como si solo prestara atención parcial. Antes también. En Shigansina. Mierda, sabía lo que significaba ese nombre. Aunque no le hubieran dado información sobre el juicio y los antecedentes de Jaeger, Shigansina era probablemente el distrito más conocido donde quiera que fueras. También hizo lo imposible entonces. Salvó a mi madre cuando nadie más pudo. Le quitó una roca de encima. Maldita sea. Fue realmente asombroso pensarlo. Shigansina fue hace 5 años, cuando debía de ser solo un niño, ni siquiera un adolescente. Recordó dónde estaba entonces, una joven adolescente tan insegura de sí misma, tan vulnerable. Rohan era como un héroe de verdad. Eso era, no estaba muy segura de que era, pero sin duda le vinieron a la mente una serie de pensamientos extraños, pensamientos que tardaría un tiempo en aclarar. Mientras tanto, reajustó el peso sobre su hombro y continuó. Al llegar al último piso, Kaben estaba a punto de desplomarse, pero logró soltar la caja de sus brazos. Esta golpeó el suelo con un fuerte golpe, seguido rápidamente por ella cayendo sobre manos y rodillas, con gotas de sudor goteando al suelo. Esto era ridículo. Era una de las mejores, incluso entre los diputados, pero este maldito castillo era tan grande, y llevaba corriendo de un lado a otro demasiado tiempo para contarlo. Kuno no era mejor al subir el último escalón tambaleándose, con su respiración agitada, mucho más áspera de lo que debería. No hay manera de que pueda hacer esto solo. Gimió, y la breve pausa mientras descansaba ya le tensaba los músculos. ¿Viste lo que hizo? Ese chico es un fenómeno de la naturaleza. La manifestación de la mañana había sido una llamada de atención, y no estaba dispuesta a ignorarla. ¿Qué diablos se supone que debemos hacer con él si se convierte en una amenaza entonces? Era una pregunta que ambos habían estado rondando en la mente incluso antes de llegar, desde que oyeron historias sobre las cosas imposibles que había hecho en Trost. No era mucho, pero Kaben al menos había logrado trazar el principio de un plan. Aprendemos. Nos hacemos fuertes como él. Tomamos notas y enseñamos a los demás. Y luego nos expandimos. Esto último era crucial. Una cosa era aprender a enfrentarse a alguien como Gohan-son, pero otra muy distinta era si sus enseñanzas llegaban a los mejores del regimiento de exploradores, o a cualquier otro. Necesitaban igualarlo, y también necesitaban más número. Por si acaso. Capítulo 22. Tensión creciente. Habían pasado varios días desde que Gohan y los demás llegaron al viejo castillo, y no habían tenido tiempo de empezar a planificar las actividades del día.
Despertar, hacer ejercicio, desayunar, estudiar los planes y procedimientos de la expedición, hacer ejercicio, almorzar, dar una charla sobre los fundamentos del control del ki barra, estudiar la habilidad Titán de Eren, volver a hacer ejercicio, cenar, estudiar lo que quedaba y a la cama. Gohan se preguntó distraídamente si así se habría sentido el instructor Shadis cuando era cadete, viendo a un grupo de gente exhausta tambalearse por un campo abierto, exhaustos pero decididos. Y con un par de destacables también. La mayoría de los que corrían eran bastante cercanos, ya que todos eran de los mejores de sus divisiones, algo que a ninguna de las dos parecía agradarles mientras intentaban demostrar que su equipo era el mejor. Los exploradores se enorgullecían de ser los más experimentados y creían que eso también significaba que eran los mejores en eso. Los dos policías militares intentaban demostrar que estaban a la altura de la reputación que se les atribuía, al haber sido reclutados entre los mejores cadetes. Y los soldados de la guarnición buscaban demostrar su capacidad a pesar de su propia reputación de ser simplemente los demás. Si eras excepcional, eras policía militar. Si eras estúpidamente valiente, eras explorador. Y todos los demás iban a la guarnición. En opinión de Gohan, habían demostrado con creces su valía en Trost, pero sabía que no estaban dispuestos a conformarse con ese nivel. No, tenían que seguir el ritmo de los demás si querían sentirse merecedores de enorgullecerse de sí mismos. Desafortunadamente para ellos, el Capitán Levi no se lo ponía fácil. A pesar de su baja estatura, poseía una sorprendente velocidad y resistencia, algo que lo mantenía constantemente al frente. No era de extrañar que Eren pareciera idolatrarlo tanto, incluso si ahora idolatraba al hombre de la retaguardia del grupo, no necesariamente incompetente, sino simplemente superado. Tampoco fue una sorpresa ver que Mikasa se mantenía a la altura, pues él conocía personalmente su excelente estado físico tras varios años de entrenamiento con ella. Estaba casi empatada con el Capitán Levi, y él sabía que aún se controlaba. Supuso que probablemente conocía su cuerpo tan bien como ella. Eso salió mal. Apartó la mirada de los corredores para disimular su rubor, aunque no era necesario, considerando que estaba bastante lejos de todos. Pero, de todos modos, no podía evitar la vergüenza. Años de ejercicio rodeado de adolescentes hormonales lo habían acostumbrado a sugerencias, pero no dejaba de hacerlo, considerando que, a todos los efectos, seguía siendo un adolescente hormonal. Probablemente era bastante normal para un humano, pero no tenía ni idea de cómo su Saiyajin lo estaba o podría estar afectándolo, ya que, obviamente, no había pensado en preguntarle a Vegeta al respecto. Intentó recordar brevemente si su padre le había contado algo al respecto, pero fue bastante infructuoso. Su padre no era precisamente un erudito, y no habría notado nada fuera de lo común. Además, había estado vigilando toda su pubertad. Había algo. Bulma mencionó una vez que su padre había experimentado un cambio drástico entre la pelea contra el Rey Piccolo y el tercer torneo mundial de artes marciales en el que participaron. Sacó una libreta del bolsillo y un lápiz, y comenzó a escribir su teoría rápidamente. Si un Saiyajin de pura sangre pasaba por la pubertad de golpe, como parecía que le había pasado a su padre, ¿en qué sería diferente para él? ¿Sería un punto intermedio? ¿Más rápido que un humano normal, pero más largo que un Saiyajin? Quizás fue una combinación, una progresión lenta como los demás, pero luego un repentino aumento. O quizás sucediera algo más, alguna reacción diferente, cortesía de sus genes mixtos. De niño, tenía la costumbre de explotar. Explotando de rabia, claro está, aunque el otro tipo sí ocurrió quizás con más frecuencia de lo debido. ¿Era señal de que los cambios hormonales se desarrollaban mucho antes de lo habitual? ¿Significaba que la pubertad había terminado? ¿Notas importantes?, preguntó Petra-Ral, jadeante, al detenerse cerca de él. Su piel brillaba con una capa de sudor que le humedecía la ropa. No había terminado. Sí. Notas muy importantes. Sobre, ¿qué y esas cosas? Se aclaró la garganta cuando todos llegaron. Eren llegó el último y cayó de rodillas jadeando. Mikasa llegó a su lado con un poco de agua, pero él rechazó su oferta, aparentemente prefiriendo simplemente sufrir con su boca, sin duda áspera y seca. De hecho, creo que sería un buen momento para intentar sacar algo de aquí ustedes mismos, continuó, tratando de distraerse de la punzada de compasión que sentía por Mikasa. ¿Deberíamos descansar primero? ¿Sabes, refrescarnos un poco?, preguntó él, abanicándose lo mejor que pudo con la mano. Él y varios más ya estaban tomando las toallas y el agua que Gohan les había preparado, pero no hicieron nada para evitar que sus caras se pusieran rojas.
En realidad podría ser mejor, no te preocupes, no es cansador. Fiel a su palabra, no fue agotador. Los hizo sentarse a todos en semicírculo a su alrededor mientras él estaba sentado con las piernas cruzadas y los brazos extendidos. Bien, entonces. El ki es la energía dentro de tu cuerpo, como expliqué al principio. Esencialmente eres tú. Así que, para conectar con él, tienes que llegar a lo más profundo de ti mismo, tienes que sentir verdaderamente tu cuerpo. Ahora, todos respiren hondo. Él respiró hondo y los demás lo siguieron. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Continúa respirando e intenta disminuir tu ritmo cardíaco. No lo fuerces, mantén la calma. Unas cuantas respiraciones profundas más, con distintos niveles de entusiasmo. Esperó a que todos estuvieran más o menos sincronizados antes de continuar. Cierra los ojos, respira con fluidez. Deja de pensar en nada. No pienses en ello, simplemente respira de forma instintiva e intenta sentir el mundo que te rodea. Paz y tranquilidad, esa era la mejor opción. Escucha el canto de los pájaros en los árboles. Escucha el zumbido de las abejas. Es la naturaleza, completamente natural, déjate fusionar con el mundo que te rodea. Observó los rostros de la gente mientras escuchaban sus palabras, observando cómo la tensión comenzaba a desaparecer. Los rostros se relajaron, una oleada de verdadera relajación recorrió a algunos, mientras dejaban que sus cuerpos se relajaran, pero no se desplomaran. La mayoría lo entendía al menos en cierta medida, pero luego estaba Eren. El chico, de alguna manera, se las arreglaba para parecer aún más agitado, como si se estuviera esforzando por calmarse. Maldita sea, iba a tener que intentar encontrarle una solución. Mientras tanto, muy bien, ahora toma esa extensión, esa sensación de ser uno con el mundo, y deslízala hacia adentro también. No la retires, solo extiéndela hacia dentro de tu cuerpo, hasta tu centro. Siente el calor dentro de ti, siente el latido de tu corazón. Tu cuerpo está vivo, deja que su vida fluya a través de ti. Siente la energía fluyendo hacia tus hombros y bajando por tus brazos. Deja que fluya hacia las yemas de tus dedos, y luego simplemente déjala salir con suavidad. Extendió sus sentidos, sintiendo cómo progresaban las personas. Estaban cerca, casi todas. Muchas ya habían alcanzado el punto en que su ki fluía a través de ellas. Solo faltaba un paso más para hacerse real, para manifestarse físicamente. Cuando sientas que fluye, cuando esté listo, dale un último empujón. Una única luz dorada apareció entre el grupo, aunque era exagerado llamarla siquiera un destello de energía. Una mancha de energía amarilla, del tamaño de un pinchazo, se marchitaba entre las yemas de los dedos del Capitán Levi. Lo notó y abrió los ojos con la mirada fija, tensando el rostro mientras intentaba extinguirla por completo. La luz se intensificó por un instante, antes de chisporrotear y apagarse por completo. «¡Guau!», murmuró uno de su equipo, pero Gohan no se giró para ver quién lo había dicho. En cambio, observó la reacción de Levi para ver qué haría, cómo reaccionaría después de haber estado tan cerca, solo para perder el control en el último segundo. El hombre hizo una pausa, respiró profundamente y lo intentó de nuevo. «Bien hecho, Capitán Levi», dijo Gohan, no tanto por él como por los demás, que se habían girado para observar. Casi lo consigue, pero perdió la concentración al final al intentar forzarlo todo. Con el tiempo se te volverá natural, pero por ahora recuerda trabajar con el cuerpo. Los demás parecieron asentir y volver a sus actividades. Algunos habían seguido su consejo. Desafortunadamente, muchos habían visto al capitán acercarse y demostrar que era posible, así que intentaban apresurarse y hacer lo mismo. Pasó un buen rato antes de que alguien más mostrara resultados, y la mayoría se frustraba cada vez más por su falta de progreso. Esto solo empeoró cuando el Capitán Levi finalmente recuperó su energía y logró mantenerla por segunda vez. Gohan le dijo que simplemente la mantuviera fuera todo lo que pudiera y que intentara observar cómo se sentía, antes de volverse para ayudar a los demás. Mikasa fue la siguiente, y logró extraer su energía completamente sin fallar, lo cual fue bastante impresionante. Con el tiempo, varios otros se unieron. Los dos diputados, Rico, el Dioluo, este último menos que magnánimo en su victoria. Le había llevado una buena hora de entrenamiento, pero finalmente logró que un buen número de personas extrajeran ki, algo con lo que estaba más que satisfecho. Excelente trabajo hoy, todos. Lo han hecho de maravilla. Dio un aplauso al hablar, lo que quizá no provocó una ovación, pero sí le provocó algunas sonrisas de agradecimiento. Para todos los que han logrado desplegar su ki hoy, mañana trabajaremos en su uso en el entrenamiento.
Por ahora, creo que todos deberían tomarse un día para relajarse y mañana seguiremos trabajando. Un par de cabezas asintieron y la gente empezó a ponerse de pie antes de que el capitán Levy volviera a hablar. Todos, tomen nota de lo que han aprendido hoy y sigan practicando en su tiempo libre si fallan. Mikasa, Eren, ustedes dos cocinarán esta noche, vayan a la cocina y comiencen. El dúo aceptó su trabajo y siguió adelante, aunque la frustración de Eren era evidente al marcharse con un resoplido y una patada al suelo. Levi sin duda lo notó por la forma en que vio al hombre irse, pero decidió dejarlo pasar en lugar de poner a Ichiko en su lugar. Sin decir nada más, la gente empezó a dispersarse, a hacer sus cosas y relajarse por primera vez en lo que ya parecía una vida entera. Es por eso que Gohan se sorprendió tanto cuando Petra se acercó a él. Hola Petra. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó con inocencia, pasándose una mano por el pelo antes de preguntarse si eso le hacía parecer que estaba presumiendo y se detenía. Sí. Creo que estuve bastante cerca, así que podrías echarme una mano. ¿Como una sesión individual? Su boca se movió antes de que pudiera pensarlo, ofreciendo un seguro, sin problema, y siguiéndola. No fue hasta que ya había caminado una corta distancia que se dio cuenta de que la situación podría parecer un poco extraña. Entonces, ¿así? Gohan observó cómo Petra tensaba las manos, agarrando una bola imaginaria mientras intentaba desesperadamente invocar su ki. Tenía los ojos entrecerrados y concentrados, y una gota de sudor comenzaba a formarse en su frente fruncida. Sin embargo, frente a ella, Gohan intentó ocultar su incómodo ceño fruncido. No del todo. Como ya he dicho, no es algo que realmente puedas forzar. Él tomó sus manos y ella se relajó rápidamente, alzando la vista hacia él, esperando su guía. Mira, no necesitas estar concentrada para conectar con tu ki, solo para controlarlo. Pero para liberarlo, solo necesitas, le soltó las manos, y un pequeño orbe floreció entre ellos, relajarte. Lo miró con asombro por un momento, antes de reírse entre dientes y darse la vuelta, avergonzada. Esto es tan diferente a todo lo que he hecho antes. Entrenar para unirme a los Scouts se basaba en la concentración, ¿sabes? Se puso de pie, sintiendo la necesidad de estirar los músculos después de estar sentada en el campo de hierba tanto tiempo. Cuando Gohan se levantó para unirse a ella, bajó la voz y se dirigió a un instructor simulado. Concéntrense en los titanes, estén siempre atentos a las aperturas, estén atentos a sus compañeros de equipo, juro que si los cadetes se vuelven a encontrar, rogarán a los titanes que los alcancen antes que yo. Ella rió entre dientes al recordarlo, y Gohan sonrió al recordar algunas de las enseñanzas que había recibido en su propio campamento de entrenamiento. Petra contempló el cuartel general al otro lado del campo. Se veían un par de figuras holgazaneando bajo el sol, disfrutando de su tiempo libre. Gohan notó a sus camaradas, pero sus ojos solo la miraban a ella mientras las emociones se reflejaban en su rostro. Pareces preocupada. Hubo un tic en su ojo que casi podría ser una mueca de dolor. Dudó, pero cedió. Supongo que es solo que, es difícil no concentrarse. No sentir que tengo que esforzarme cada vez que lo intento. O sea, el capitán lo tiene todo, y es tan motivado como se puede ser. Gohan se rascó torpemente la nuca, mientras buscaba las palabras adecuadas para responder. Bueno, supongo que el capitán Levy tiene un don natural. Fue una mala palabra, y Gohan se arrepintió mentalmente al ver a Petra bajar la cabeza inconscientemente. Pero nada de lo que él puede hacer es imposible. Cualquiera puede aprenderlo, otros también lo han logrado. Solo que podría llevar algo más de tiempo, ella asintió pensativa, pero algo le picaba en la cabeza a Gohan. Si no te importa que pregunte, ¿por qué mencionaste específicamente al capitán? Ella lo miró confundida. No parecía ofendida en absoluto, más bien desconcertada de que él aparentemente hubiera captado algo que ella desconocía. Bueno, mencionaste al capitán Levy por ser capaz de usar ki, pero no parece que te importe que los demás también lo hagan. Ella se dio la vuelta, mirando la hierba mientras ordenaba sus pensamientos. Él esperaba no haber pasado la raya, pero sentía curiosidad por saberlo. Si aún sentía alguna frustración, quizá por eso le costaba relajarse del todo. Cuando aparentemente hubo preparado sus palabras, se volvió hacia él. El capitán es el mejor de nosotros. En toda la historia de los Scouts, no ha habido nadie tan bueno como él. Lo serás, estoy seguro que serás tan fuerte como él en poco tiempo. Las palabras salieron atropelladamente de su boca, pero parecieron surtir efecto. Petra levantó la cabeza ligeramente, antes de apartar las dudas y esbozar una sonrisa forzada.
Entonces, como tengo que relajarme para poder usar mi ki, creo que deberías ayudarme. ¿Qué te ayuda a relajarte? Leer. Su respuesta fue incómoda, y casi arrepentida, pues esperaba que no pensara que le gustaba leer. Cuando ella simplemente arqueó una ceja, preguntándose si eso era todo, continuó. Pescar. O, nadar en general, supongo. Había un lago cerca al que mi padre y yo íbamos mucho de niño. ¿En serio? ¿Cómo es? Petra se acercó a Gohan y lo miró a los ojos con una expresión de asombro. ¿Pesca? No, nadar. Nunca lo he hecho, parpadeó sorprendido. ¿De verdad? ¿Por qué? Apartó la mirada, avergonzada. Bueno, cuando era joven, no había ningún lugar cerca donde pudiera aprender. Y de mayor, ya no tenía sentido. No nos enseñaron en el campamento de entrenamiento. Los titanes no parecen precisamente buenos nadadores, ¿verdad? Se detuvo y lo rodeó con la mano, con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. ¿Te lo imaginas? Uno de esos grandes de 10 metros, dando tumbos y tropezando como si estuviera atrapado en un charco. Gohan rió en silencio, imaginando el terror del mundo frustrado por su propia torpeza mientras se revolcaban en un lago. Una idea se formó mientras pensaba. Bueno, oye, ¿por qué no te enseño? Bueno, hay un lago no muy lejos de aquí. Podríamos tomarnos un tiempo libre de nuestro entrenamiento y yo podría enseñarte. Se giró un momento, pensando, antes de volver a mirarlo con los ojos entrecerrados. Y a ver si adivino, si vamos a nadar juntos, tendré que desnudarme, ¿no? Gohan se atragantó. Todo esto es un plan elaborado solo para ponerme en ropa interior, ¿no? No. No es así en absoluto. Sus ojos se clavaron en los de él mientras él levantaba la mano en señal de disculpa. Y entonces, ella rió. Ay, lo siento, era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Volvió a reír entre dientes, mientras Gohan reía nerviosamente al sentir que el pánico lo abandonaba. Tranquilo, sé que eso pasaría, me encantaría aprender. Oh, ¿entonces estás de acuerdo con ello? Por supuesto. Esto es el ejército. ¿Qué crees? Nunca había visto gente desnuda antes. Gohan se sonrojó ante la mera sugerencia del tema. Bueno, quiero decir, se pierde esa vergüenza rápidamente, incluso con el sexo opuesto. Cuando todos entrenaban, sudaban y se limpiaban juntos, creo que vi a mi primer chico desnudo en los primeros días. ¿Tú no? Con chicas, quiero decir. La cara de Gohan estaba casi completamente roja, y sus ojos buscaban a su alrededor, buscando cualquier lugar que no fuera la mujer que disfrutaba avergonzándolo. Yo, bueno, no, ya sabes, mira. Siempre apartaba la mirada. Petra no pudo evitarlo. Se reía a carcajadas, imaginando a Gohan siempre escondiéndose en cuanto se le quitaba una camisa cerca en el campamento de entrenamiento. Vaya. ¿Cómo lo lograste? ¿Me estás diciendo que no viste a nadie desnudo ni una sola vez? Él se quedó en silencio. Petra no lo estaba, sino que se encontró riendo a carcajadas mientras el rostro de Gohan luchaba por enrojecerse aún más de vergüenza. A pesar de ello, había una alegría en sus ojos que se esforzaba por ocultar. Vale, un segundo. Petra respiró hondo y exhaló mientras su sonrisa luchaba por acentuarse y estallar en otra carcajada. Vale, tienes que decirme quién fue. No, espera, no me lo digas, lo interrumpió justo cuando él apenas empezaba a abrir la boca. Quiero adivinar. ¿Era mi casa? ¿Por qué pensarías eso? Vamos, qué buena suposición. Son buenos amigos y estuvieron juntos en el campamento de entrenamiento, así que era evidente que iba a pasar en algún momento. Y bien. Tenía razón. Sus ojos se apartaron con culpa. Dios mío. Lo conseguí. Sí, capitán. Ya vuelvo. Petra miró hacia atrás y no vio ninguna señal de su base, pero eso no impidió que Gohan pasara rápidamente en lo que fue casi un trote completo. No puedo creer que lo haya hecho bien a la primera. ¿Lo sabe Eren? ¿Lo sabe ella? El casi trote de Gohan se convirtió casi en un sprint, y Petra no pudo evitar que su risa regresara con toda su fuerza, y lo persiguió felizmente. Mikasa cortó las zanahorias en un estado casi de trance, picando metódicamente y avanzando mientras su mente era un torbellino de pensamientos. Estos se centraban en una persona en particular que estaba a solo unos pasos de distancia. A diferencia de ella, Eren no era tan hábil en la cocina, a pesar de las muchas veces que había tenido que ayudar a su madre a cocinar, y su torpeza solo aumentaba su enfado. No necesitaba oír las maldiciones que murmuraba para saber lo cerca que estaba del borde.
Era evidente en su tensión, de esa forma tan particular que parecía que estaba a punto de estallar. Lo cual, por supuesto, siempre ocurría. Un estruendo particularmente fuerte resonó tras ella cuando Eren, sin querer, golpeó con el codo una bandeja de pan, esparciendo comida y harina por el suelo. ¡Maldición!, gritó, acentuando aún más el ruido mientras la bandeja metálica rebotaba y seguía deslizándose por el suelo. ¿Qué pasa ahí dentro?, preguntó el capitán Levi, quien lo ignoró por completo, provocando un visible escalofrío nervioso en la espalda de Eren. Nada, señor. Solo, se me cayó una bandeja, señor, admitió dócilmente, antes de agacharse e intentar rescatar lo que pudo de las hogazas de pan. Con un último corte y un movimiento de la mano, Mikasa puso las zanahorias en un bol y agarró el cepillo que tenían cerca. Había ido a buen ritmo, así que tuvo tiempo suficiente para ayudar a Eren a asearse y volver al trabajo, algo que él sabía claramente mientras la miraba con desaprobación mientras limpiaba rápidamente las hogazas. Hizo todo lo posible por ignorar la vergüenza que él le hacía sentir. Solo quería ayudarlo, pero cada vez que lo hacía, solo empeoraba las cosas. No ignoraba cómo lo había presionado. La lealtad inquebrantable que sentía por él lo hacía irritarse con ella tan a menudo. Intentó contenerse, pero siempre fue reflexivo, cuando tenía tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Pero en el momento, siempre se encontraba reaccionando, el impulso se apoderaba de ella y alejaba aún más a Eren, incluso cuando intentaba atraerlo. Le arrebató una hogaza de pan de la mano mientras ella se la ofrecía, la volvió a colocar en la bandeja y siguió adelante. Si se hubiera molestado en mirar, habría visto a Mikasa apartar la mirada, ocultando las lágrimas que empezaban a aflorarle. Sin decir palabra, regresó a su lado de la cocina, cogiendo de nuevo el cuchillo y picando verduras sin vida. Las palabras y advertencias de Gohan resonaban en su mente, diciéndole que tenía que hacer algo. ¿Pero qué podía hacer? Siempre que lo intentaba, lo único que conseguía era apartarlo. Obligó a su mente a aquietarse, exhalando un profundo suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Con solo el sonido de los cortes y las bandejas entrando en el horno, se relajó. La puerta se abrió de golpe y Gohan, jadeante y presa del pánico, apareció en el umbral. Está mintiendo, lo juro. Y entonces la puerta se cerró de golpe, y el sonido de pasos rápidos y los gritos del capitán Levi resonaron en el pasillo. ¿Qué fue eso?, murmuró Eren, mirando la puerta ahora cerrada, tan confundido como Mikasa. ¿Dijiste algo?, preguntó. No, respondió, antes de sentir la necesidad de añadir. ¿Qué habría dicho? Las palabras se le escaparon sin darse cuenta, y casi se tapó la boca con la mano al ver que Eren se ponía tenso. No sé, seguro que habrías encontrado algo, la acusó, sin siquiera mirarla y fingiendo estar ocupado con lo que tenía delante. Mikasa solo podía mirarle la espalda, casi con incredulidad si no estuviera tan frustrantemente acostumbrada. Sabía que debía callarse, aguantar las consecuencias y evitar ir más allá, pero su cuerpo actuaba automáticamente. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Sabes lo que significa?, espetó Eren, claramente sin ganas de continuar, pero también tan listo. No, dime. Escuchó la advertencia en su voz y la ignoró de todos modos. Vamos, siempre le cuentas a la gente cosas de mí que no deberías. Es como si pensaras que mi vida es un libro abierto para todos. Que estés obsesionado con saber todo lo que hago no significa que todos lo estén. Las palabras le dolieron al oír a Eren subir la voz, y la molestia se transformó en ira al ver cómo sus movimientos en la cocina se volvían más bruscos. Sin embargo, con su creciente irritación, sus manos se volvieron torpes, y no tardó en manipular la comida y su ira volvió a estallar. Contigo nunca termina. Siempre metes las narices donde no te corresponde, y si no me haces quedar mal, entonces solo intentas dejarme en evidencia a cada paso. El sonido de la madera al partirse silenció la habitación. Eren y Mikasa miraron sorprendidos lo que se había roto. Era una de las tablas de cortar, partida en dos por el cuchillo de cocina que la atravesó. El cuchillo que Mikasa aún sostenía. No se había dado cuenta. Lo soltó con mano temblorosa, sorprendida por la violenta reacción que había tenido sin siquiera darse cuenta. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, antes de que se diera la vuelta y se dirigiera rápidamente a la puerta. Mikasa, empezó a decir Eren, pero ella no aminoró el paso ni un segundo, abriendo la puerta de golpe y saliendo a toda velocidad sin darle oportunidad de explicarle lo que fuera que quisiera. Avanzando furiosa por el pasillo del castillo, la mente de Mikasa se sumió en un torbellino de emociones. Ira, dolor, tristeza, miedo, confusión, estaba absorta en todo, y el dolor que sentía físicamente solo lo empeoraba.
El dolor en la mano por la fuerza con la que había agarrado el cuchillo, las lágrimas que intentaban hacerse notar. Se obligó a ignorarlo, a apartarlo y ocultarlo. Solo necesitaba un poco de tiempo para respirar, y entonces todo desaparecería. Oye, Mikasa, ¿adivina qué historia tan interesante escuché? Dijo la voz burlona de Petra al doblar la esquina y encontrarse cara a cara con ella. Para ser unos años mayor que Mikasa, la pelirroja parecía una niña presumida que había oído algo que no debía. Pero su verdadera madurez brilló un momento después cuando su expresión se desvaneció, captando claramente la angustia de Mikasa. Con la habilidad que solo se adquiere con la experiencia, Petra pasó de una sonrisa tímida a una más amigable y accesible, con suavidad y sutileza. Petra se acercó a Mikasa, asegurándose de dejarle suficiente espacio. Iba a dar un paseo, a tomar un poco de aire fresco. ¿Te unes? Fue una pregunta y una afirmación a partes iguales, y Mikasa se sintió lo suficientemente dispuesta a seguirla. Las dos continuaron por el pasillo hacia las escaleras. Para sorpresa de Mikasa, cuando por fin salieron, Petra se conformó con sentarse y charlar sin rumbo. No hablaba de nada en particular, ni de los comentarios sobre el terreno que rodeaba el castillo, ni de lo que podrían hacer para embellecer sus habitaciones, nada que pudiera ser una conversación cómoda pero unilateral. Sabía perfectamente lo que hacía y dejó que Mikasa se relajara lo suficiente como para hablar de las cosas cuando quisiera, o incluso para que se relajara en paz. Al terminar su última conversación sin rumbo, Mikasa por fin habló. ¿Qué harás si dejas a los exploradores? Quizás fue un comienzo pesimista dada la sugerencia de que había una posibilidad considerable de que no se fuera, pero Petra lo aceptó con la suficiente cautela como para responder. Establecerme, tener hijos. Quizás ser instructor por un tiempo para ganar algo de dinero para la jubilación. Quizás una respuesta simple, pero la verdad es que Petra estaba contenta. Sabía por qué se había unido y no se arrepentía, pero sabía que había muchas posibilidades de que todo esto la llevara. Planificar el futuro era inteligente, era bueno tener un propósito, pero seguía viviendo el presente. ¿Y tú? ¿Qué harás? No lo sé. De verdad, no lo sé, murmuró, con la mirada perdida en la nada. Hace tiempo que no pienso en qué haría, ni siquiera recuerdo con qué soñaba. Siguió un suave silencio, y Petra se apresuró a asegurar que no se alargara hasta convertirse en una situación incómoda. Bueno, ¿qué tal lo básico entonces? ¿Crees casarte? Mikasa se encogió de hombros sin comprometerse, con una mezcla de apatía e incertidumbre. No lo sé. Nunca he sentido algo así. ¿Pero crees que podrías? Cuando pienso en con quién me gustaría casarme, sería con alguien que comprendiera y con quien conectara más profundamente que con nadie más. Alguien que me apoyara y me ayudara, en quien pudiera apoyarme y sentirme segura. Tenía una mirada melancólica al pensar en su futura alma gemela. Y, por supuesto, tiene que ser atractivo. ¿Crees que voy a correr horas todos los días para no recibir un bombón a cambio? Quiero unos abdominales que me permitan rallar queso. Mikasa soltó una risita. No pudo evitarlo, Petra lo dijo con tanta naturalidad y descaro que no pudo evitar reír. Por la sonrisa satisfecha de Petra, parecía que esa había sido su intención. ¿En serio? Creía que corrías tanto porque eras un buen soldado. ¿Me estás diciendo que todo es para verte guapa? Claro que sí, quiero un buen pedazo de hombre después de todo esto. Te he visto y tu rutina, ¿me estás diciendo que ese six-pack no es solo para presumir? Una coincidencia total, lo juro. Dios, cuánto tiempo hacía que Mikasa no se burlaba de alguien ni la molestaba ni podía sonreír y reír. Disfrutó del momento mientras pudo, una diversión nueva pero familiar. Pero la diversión no podía durar para siempre, ya que Petra decidió desviar la conversación hacia el tema candente. Entonces, ¿por qué entrenas a Mikasa? Dudó claramente antes de hablar, aunque Petra no supo si era por no querer decírselo o por no querer admitir algo que no le gustaba. Tengo que proteger a Eren. Petra asintió en silencio, meditando. Te salvó la vida, así que crees que le debes la tuya. Hizo más que eso, se defendió, consciente de las suposiciones que Petra ya tenía de ella. Me enseñó a luchar, a vivir. Una pausa. Tengo que pagarle por eso, y me odia por ello. ¿Tú? Mikasa la miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Qué? Claro que tengo que pagarle. Petra levantó las manos en señal de disculpa. Solo quiero decir, ¿tienes que deberle la vida a cambio? Ayúdalo, apóyalo, pero no renuncies a tu segunda oportunidad de vivir al mismo tiempo. ¿Cómo? Cada vez que intento ayudarlo, me aparta. No está, tengo que estar ahí para protegerlo. Y ahí estaba Petra.
No creía que Eren fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin ella, así que se dedicó por completo a protegerlo. Tristemente, Petra casi estuvo de acuerdo. Eren era prácticamente suicida en su determinación de matar a todos los titanes, y prácticamente lo había hecho durante la batalla de Trost. De no haber sido por sus poderes de titán, seguramente estaría muerto. Petra guardó silencio, al igual que Mikasa, mientras ambas reflexionaban sobre las palabras que habían intercambiado antes de que Petra se pusiera de pie de un salto. Bueno, tengo una idea. Ven conmigo. Extendió una mano, para gran confusión de Mikasa. Podía levantarse sola sin dificultad. Pero, incluso cuando se disponía a levantarse, no lo hizo, y se quedó mirando el brazo que le ofrecía. Después de pasar un momento, ella lo tomó. Que llamaran a su puerta lo sorprendió, pues Gohan no creía que nadie lo necesitara antes de la hora de cenar. Se sorprendió igualmente al abrir y ver a Petra y Mikasa allí, y no a esta última ruborizada por la vergüenza, como esperaba. En cambio, ambas lo miraban con determinación. Rohan, comenzó Petra, Mikasa dispuesta a dejarla tomar la iniciativa en lo que fuera que estuviera sucediendo, queremos tu ayuda. ¿Con qué? Preguntó desconcertado. Vamos a hacer fuerte a Eren.